Bienvenidos. En este tutorial veremos cómo aplicar los conceptos de la primera y segunda derivada para realizar el análisis de una función. Para realizar un análisis exhaustivo de una función, debemos estudiar de ella las siguientes características: los conjuntos dominio-imagen, las asíntotas, existencia de puntos críticos, estudio de su naturaleza, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, existencia de puntos de inflexión e intervalos de concavidad positiva y negativa. Para iniciar con el análisis, dada la función y igual a f de x, debemos determinar de ella las derivadas sucesivas hasta el orden 3 inclusive. Para estudiar la existencia de puntos críticos, determinaremos las raíces de la función primer derivada. Si existen, serán candidatos a máximo o mínimo. Para estudiar su naturaleza, debemos establecer el signo de dicho punto crítico al evaluar en la función segunda derivada, con lo cual se presentan las siguientes posibilidades. Si el signo es positivo, entonces el punto x1 f de x1 será mínimo. Por el contrario, si el signo es negativo, entonces el punto x1 f de x1 será máximo. Asimismo, si el valor es igual a 0, entonces será un posible punto de inflexión. Para estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, en una recta debemos ubicar los puntos críticos obtenidos anteriormente y los puntos de discontinuidad inevitable que presentara la función, con lo cual se formarán n intervalos. De cada intervalo, tomamos o consideramos un punto que pertenezca a él y evaluamos en la primera derivada, con lo cual, si el signo de este número evaluado en la primera derivada es positivo, entonces el intervalo es de crecimiento. Por el contrario, si el signo es negativo, entonces dicho intervalo será de decrecimiento. Ahora bien, para estudiar la existencia de puntos de inflexión, determinaremos la o las raíces de la función segunda derivada y si éstas existen, serán candidatos a puntos de inflexión. Para asegurar si lo son, debemos establecer su valor y comparar con 0 al evaluar en la tercera derivada, con lo cual se presentan las siguientes posibilidades. Si dicho valor al evaluar en la tercera derivada es distinta de 0, entonces el punto x1 f de x1 es punto de inflexión. Si por el contrario dicho valor es 0, entonces no aseguramos nada y debemos seguir estudiando en la siguiente derivada sucesiva de orden impar, es decir, la derivada de orden 5, con lo cual se presentarían las siguientes dos situaciones. Si dicho valor al evaluar en la derivada de orden 5 es distinto de 0, entonces el punto x1 f de x1 es punto de inflexión. Si por el contrario es igual a 0, entonces no aseguramos nada y debemos seguir evaluando en las siguientes derivadas sucesivas de orden impar. Y así sucesivamente. Para finalizar, el estudio de los intervalos de concavidad positiva y negativa se realiza de la siguiente manera. En una recta numérica, volcamos las raíces de la segunda derivada obtenida anteriormente y los puntos de discontinuidad inevitable que presentara la función, con lo cual se formarían n intervalos. De cada intervalo, consideramos o tomamos un punto que pertenezca a él y estudiamos el signo de dicho punto al evaluar en la función segunda derivada, con lo cual se presentan las siguientes situaciones. Si el signo del número evaluado en la segunda derivada es positivo, entonces el intervalo será de concavidad positiva. Si por el contrario, el signo de este número evaluado en la segunda derivada es negativo, entonces el intervalo es de concavidad negativa. Ahora bien, pongamos en juego todo este concepto a través de un ejemplo. Ahora desarrollaremos la siguiente actividad. Dada la función y igual a x cubo menos 8 sobre x cuadrado menos 4, determinar los conjuntos dominio-imagen, la existencia de asíntotas, la existencia de puntos críticos y el análisis de su naturaleza, los intervalos de crecimiento y decrecimiento,
los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad y convexidad y realizar un esquema de la gráfica utilizando la información anterior. Iniciaremos con el ítem A, determinando el dominio de esta función. Y como podemos observar, al ser una función del tipo racional, debemos determinar los valores que anulan este denominador. Si realizamos el proceso algebraico para determinar dichos valores, podremos ver que los valores son menos 2 y 2. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales excepto menos 2 y 2. Continuaremos ahora con el estudio de las asíntotas. Iniciaremos con el estudio de la asíntota vertical, para lo cual debemos aplicar límite a la función con x tendiendo a los valores que hemos excluido del dominio. Iniciaremos con x igual a menos 2. Si aplicamos límite a la función cuando x tiende a 2, nos encontraremos con la indeterminación 0 sobre 0. Y el camino para salvar dicha indeterminación es expresar ambos polinomios en su forma factorizada. Para proponer la forma factorizada del polinomio del numerador, nos apoyaremos en la regla de Ruffini. A través de ella podemos ver la forma factorizada de x cubo menos 8. La forma factorizada del polinomio del denominador es una diferencia de cuadrado, por lo cual debemos aplicar límite con x tendiendo a 2 a dicha expresión. Antes de aplicar límite podemos simplificar o eliminar el factor x menos 2, quien causaba la indeterminación, con lo cual dicho límite a la expresión restante es igual a 3. Podemos concluir entonces que no existe asíntota vertical en el punto x igual a 2. Continuaremos ahora con el punto x igual a menos 2, aplicando límite a la función con x tendiendo a este punto. Si evaluamos la función en menos 2, tendremos menos 16 como resultado del numerador y 0 como resultado del denominador, por lo cual dicho cociente es infinito. Entonces podemos concluir que existe asíntota vertical en el punto x igual a menos 2. A continuación, seguiremos con el estudio de otras asíntotas. En este caso, como el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador más una unidad, posiblemente exista una asíntota oblicua de la forma y igual a p de x más q. Antes de determinar los valores de la pendiente y de la ordenada, observemos las siguientes expresiones. Podemos observar que la segunda expresión es equivalente a la primera, ya que se obtuvo luego de haber factorizado la función original y simplificado el factor x menos 2, con lo cual podemos trabajar con la segunda expresión, cuya ventaja es la simplicidad en las cuentas. Iniciaremos con el cálculo del valor de la pendiente, para lo cual aplicaremos límite con x tendiendo a infinito a dicho cociente. Reemplazando f por su equivalente, obtendremos la siguiente expresión. Resolviendo el cociente de fracciones, obtendremos la siguiente expresión. Ahora bien, si aplicamos límite con x tendiendo a infinito de dicha expresión, nos encontraremos con la indeterminación infinito sobre infinito. Aplicando el método correspondiente para salvar dicha indeterminación, tal límite es igual a 1. De forma similar, determinaremos el valor de la ordenada al origen, a través del límite con x tendiendo a infinito de la diferencia entre la función y el valor de la pendiente por la variable. Reemplazando la función y la pendiente obtenida anteriormente, es aplicar límite a dicha diferencia. Ahora bien, si resolvemos la diferencia de esas expresiones, resultaría la siguiente. El límite con x tendiendo a infinito de dicha expresión es 0. Por lo tanto, existe una asíntota oblicua, la cual es la recta y igual a x. Para continuar con el estudio, determinaremos las derivadas sucesivas hasta el orden 3 inclusive. Recordemos que a partir de ahora trabajaremos con la función equivalente obtenida anteriormente. Para obtener la función primera derivada, debemos derivar esta función a través de la regla del cociente, donde la expresión del numerador
consideraremos como u y la expresión del denominador como b. Por lo tanto, la derivada de u será igual a 2x más 2 y la derivada de b será igual a 1. Por lo tanto, la derivada primera de y inicialmente quedará a través de esa expresión y aplicando la propiedad distributiva en el primer término del numerador y luego sumar o restar términos semejantes, logramos obtener la función primer derivada. Ahora bien, para obtener la función segunda derivada, debemos derivar la primera derivada a través de la regla del cociente, donde ahora la expresión del numerador llamaremos u y la del denominador llamaremos b. Por lo tanto, la derivada de u será igual a 2x más 4 y la derivada de b, vemos que b representa a la función u a la n, por lo cual b' será 2 por x más 2 elevado a la primera. Aplicando la regla del cociente para determinar la derivada segunda de y, resulta: el consejo para trabajar derivadas sucesivas de funciones racionales es el siguiente. Una vez que obtienen la segunda derivada, la expresión del denominador no se desarrolla. Si ustedes observan, la expresión del numerador está compuesta por dos términos. Cada término involucra el factor x más 2, con grado distinto. Dicho factor coincide con el factor del denominador, por lo cual esto nos permitiría simplificar el factor x más 2 al menor grado que aparece en toda la expresión, es decir, grado 1, por lo cual podemos simplificar x más 2, este cuadrado y esta potencia a la cuarta, que resulta ser 3. Una vez realizado eso, en la expresión del denominador aplicamos la propiedad distributiva correspondiente y la suma o diferencia de términos semejantes, con lo cual la derivada segunda tendrá la siguiente expresión. Ahora bien, para determinar la función tercer derivada, debemos derivar nuevamente la función segunda derivada. Pero en esta oportunidad no lo haremos como cociente, ya que la expresión del numerador es un valor constante. Podemos trabajarla del siguiente modo. La expresión 8 sobre x más 2 al cubo la podemos reemplazar por la expresión equivalente 8 por x más 2 a la menos 3 y derivamos dicha expresión utilizando la regla de la función u a la n, por lo cual la derivada tercera de dicha expresión será 8 por, bajamos la potencia, restamos un grado y derivamos la base, que en este caso es 1. Por lo tanto, si trabajamos algebraicamente en esta expresión, tendremos menos 24 por x más 2 a la menos 4, que esto es equivalente a menos 24 sobre x más 2 a la cuarta potencia. Obtuvimos la función tercer derivada. Continuaremos con el análisis de la existencia de los puntos críticos, recordando que debemos determinar la raíz o raíces, si es que existen, de la función primer derivada. Es decir, igualamos a 0 la expresión de la primer derivada y trabajamos algebraicamente. Si un cociente es 0, implica que la expresión del numerador será 0. Factorizando la expresión del primer miembro, tenemos la siguiente expresión, con lo cual podemos determinar dos puntos críticos, 0 y menos 4. Ahora bien, continuaremos con el análisis de la naturaleza de estos puntos a través del signo de la segunda derivada. Si evaluamos 0 en la segunda derivada, esto será 8 como numerador y 8 como denominador, por lo cual esto es 1 mayor a 0, por lo tanto el punto 0 f de 0 será
un mínimo para la función. Ahora bien, de la misma forma, evaluaremos el punto menos 4 en la segunda derivada. Como podemos observar, se obtiene 8 en el numerador y menos 8 en el denominador, por lo cual esto da menos 1, menor a 0. Por lo tanto, el punto menos 4 f de menos 4 es considerado un punto máximo para esta función. Continuaremos con el análisis de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Recordaremos que a través de una recta numérica ubicaremos los valores de las raíces obtenidas por la primera derivada y los puntos de discontinuidad no evitable que presentara la función. Recordaremos que en el punto x igual a menos 2 se produjo una asíntota vertical, por lo cual provoca una discontinuidad no evitable. A través de estos valores se han determinado 4 intervalos. El intervalo menos infinito menos 4 menos 2, menos 2, 0, 0 más infinito. Ahora bien, de cada uno de ellos, consideremos un valor que pertenezca y estudiaremos su signo en la función primer derivada. Entonces, del primer intervalo consideramos al menos 5 y estudiaremos el signo cuando menos 5 lo evaluamos en la función primer derivada. Podemos observar que el denominador de esta expresión está elevado al cuadrado. No importa el valor que reemplacemos, el denominador siempre asumirá un signo positivo. Si evaluamos menos 5 en la expresión del numerador, tal valor será 5 positivo, por lo cual este cociente es positivo. Entonces, tal intervalo es de crecimiento. Asimismo, consideramos un punto en el intervalo menos 4 menos 2 y estudiemos su signo a través de la función primer derivada. Nuevamente, la expresión del denominador será siempre positiva y en la expresión del numerador, si evaluamos menos 3, será menos 3. Por lo tanto, este cociente será negativo, con lo que dicho intervalo será de decrecimiento. Consideramos un nuevo valor en el intervalo siguiente, en este caso menos 1, y estudiaremos su signo en la función primer derivada. En la expresión del denominador sabemos que será positiva, y evaluar menos 1 en la expresión del numerador, esto será igual a menos 2. Por lo tanto, este cociente será negativo. Entonces, dicho intervalo será de decrecimiento. Para finalizar, consideremos un valor perteneciente al último intervalo, por ejemplo el 1, y estudiaremos su signo en la función primer derivada. Como sabemos, el denominador será siempre positivo y en el caso del numerador, evaluar 1 en dicha expresión será 5. Esto será un número positivo, por lo tanto, dicho intervalo será de crecimiento. Continuaremos con la existencia de puntos de inflexión. Recordaremos que debemos estudiar o determinar la o las raíces, si es que existen, de la segunda derivada. Entonces, igualamos a 0 la expresión obtenida en la segunda derivada y un cociente será 0 cuando su numerador sea 0. Obtuvimos la expresión 8 igual a 0. Eso es falso, es una contradicción en lo que se traduce que no existen puntos de inflexión. Para finalizar, estudiaremos los intervalos de concavidad positiva y o negativa. De la misma forma que hicimos con el estudio de los intervalos de crecimiento, en este caso, en la recta numérica, ubicaremos los valores obtenidos como raíces de la segunda derivada. Como no hemos obtenido ninguno, no debemos olvidar ubicar los puntos de discontinuidad esencial que presente la función. Y esta función presenta una discontinuidad no evitable en x igual a menos 2. Este valor nos produce dos intervalos, menos infinito menos 2 y menos 2 a más infinito. Para determinar la concavidad en cada uno de estos intervalos, debemos considerar un punto que pertenezca a cada intervalo y evaluar su signo en la segunda derivada.
Comenzaremos considerando al menos 3 que pertenece al primer intervalo y estudiaremos su signo evaluando en la segunda derivada. Como podemos observar, la expresión del numerador es una constante 8, por lo tanto no importa qué número evaluemos, el numerador siempre será positivo. En el caso del denominador debemos tener cuidado, ya que hay una suma y tal suma está elevada a una potencia impar. En este caso, el signo de esta expresión sí dependerá del valor que le demos a x. Como menos 3 más 2 da menos 1 elevado al cubo es un número negativo. Por lo tanto, este cociente en el primer intervalo es negativo. Conclusión, el primer intervalo es de concavidad negativa. Para finalizar, consideremos un punto perteneciente al segundo intervalo, por ejemplo 0, y estudiaremos su signo en la segunda derivada. Como dijimos anteriormente, el numerador siempre será positivo y el denominador dependerá del valor de x. 0 más 2 es 2, 2 elevado al cubo da un número positivo. Por lo tanto, este cociente será positivo en el segundo intervalo. Conclusión, el segundo intervalo es de concavidad positiva. Para finalizar, observemos la gráfica de esta función contrastando con todo el estudio que hemos realizado en forma algebraica. Como podrán observar, esto que ven acá es la ecuación de la función que estuvimos trabajando. Esto que observan en la izquierda son todos los datos que estuvimos extrayendo a través del análisis. Recordarán que el punto 0 f de 0 era un punto mínimo, el punto menos 4 f de menos 4 era un punto máximo, y estos 4 que siguen son los intervalos que habíamos analizado. De menos infinito a menos 4 la función crece, de menos 4 a menos 2 decrece, de menos 2 a 0 decrece, de 0 a más infinito crece. Habíamos establecido que esta función no tiene punto de inflexión y los intervalos de concavidad habíamos dicho o habíamos analizado que el intervalo menos infinito menos 2 es una concavidad negativa y el intervalo menos 2 más infinito representa una concavidad positiva. Esto que ven acá es el primer análisis de las asíntotas. Recordarán que en x menos 2 hay una asíntota vertical y esto que ven es el límite cuando x tiende a 2 que nos dio un valor finito igual a 3. Este punto 2f de 2 es un punto vacío en la función, ya que 2 no pertenece al dominio de esta. Y por último, la recta y igual a x habíamos establecido como asíntota oblicua. Bien, ahora bien, lo que ustedes ven en rojo es la curva de la función y podrán observar que esta recta vertical constituye la asíntota vertical x igual a menos 2. Esta recta en color verde es la asíntota oblicua de la recta y igual a x. Y empezamos ubicando, fíjense el punto que está marcado como mínimo de coordenadas 0, 2, es el mínimo de esta función. Y el punto que ven marcado como máximo es el máximo de esta función de coordenada menos 4, menos 6. Asimismo, podrán observar que la función desde menos infinito hasta menos 4, o sea, hasta el máximo, viene desde abajo hacia arriba, es decir, en este intervalo la función crece. Luego, de menos 4 hasta 2, donde está la asíntota vertical, fíjense que la función, luego de tomar su valor máximo, empieza a decrecer, que es lo que habíamos establecido acá. A la derecha de la asíntota, de menos 2 a 0, la función viene desde arriba hacia abajo y en este intervalo la función decrece. Luego de 0, cuando toma su valor mínimo, la función desde 0 a más infinito, fíjense que es creciente. Por lo tanto, el intervalo 0 más infinito indica crecimiento en la función. Esta función no tiene punto de inflexión y habíamos establecido la concavidad de menos infinito hasta menos 2. Fíjense la concavidad que tiene. Es una concavidad negativa o hacia abajo. Y desde menos 2 hasta más infinito, fíjense la concavidad que tiene
es positiva o hacia arriba. Bien, es interesante que observen este punto de coordenadas 2, 3. Es un punto vacío en la función. Recordarán que 2 no pertenece al dominio de esta curva y que 3 es el límite de esta función cuando x tiende a 2. ¿Sí? Es lo que representa este puntito acá. Bien, espero que con esta interpretación gráfica y este análisis hayan podido comprender un poco más cómo intervienen los conceptos de la primera y segunda derivada para el análisis de una función.